Vamos a resolver un problema de estadística bidimensional. Nos dicen que se han estudiado los errores cometidos por un grupo de 117 personas en una prueba de ortografía, variable a la que vamos a llamar X, y otra de cálculo numérico, variable a la que vamos a llamar Y. Los resultados son los que mostramos en la siguiente tabla. Esa columna representa los errores ortográficos cometidos, mientras que la primera fila, la que está de amarillo, lo que va a representar es el número de errores de cálculo numéricos cometidos en la prueba. Vamos a señalar un dato, ese 8, por ejemplo, que aparece en la tabla. Eso lo que viene a significar es que 8 personas cometieron 2 errores ortográficos y un error de cálculo numérico. Es importante tener claro ese concepto. Bien, en realidad el ejercicio que vamos a hacer formó parte de una prueba que en su día pusimos a un primero de bachillerato. Y ahora lo que vamos a hacer es sencillamente coger los valores que nos dieron inicialmente y meterlos en una hoja de cálculo. Y vamos a sumar las frecuencias fila a fila y columna a columna. Lo que acabamos de obtener es lo que vamos a llamar frecuencias marginales de X y de Y. Sumando las filas o columnas, obtenemos también el tamaño de la muestra, que lógicamente debe coincidir con el número de individuos que participaron en ambas pruebas. Estamos hablando de 117 personas. Si nos diera otra cosa, evidentemente nos hemos equivocado en algún dato. Dicho esto, el primer paso es obtener las frecuencias marginales sumando fila a fila y columna a columna. Ya lo hemos hecho. De esta manera nosotros vamos a poder separar nuestras variables para estudiar cada una de ellas por su cuenta, de tal forma que podamos obtener los parámetros de centralización y de dispersión. Esos parámetros de los que estamos hablando se calculan, yo creo que de una manera muy sencilla en la hoja de cálculo, y tienes que considerar que en realidad lo que estamos haciendo uso es de aquellas famosas fórmulas que estudiamos en su día, en cursos anteriores. Es decir, nosotros tenemos de una parte la media, que se calculaba, por eso hemos agregado 2 columnas, como la sumatoria de y igual 1 hasta n de x sub i por f sub i, partido por n, por eso hemos agregado una columna que es f por x, es decir, la frecuencia por el dato, y por último la varianza, que se calculaba como la sumatoria de x sub i por f sub i, x sub i al cuadrado, partido por n, menos el valor de la media. Bueno, la hoja de cálculo nos permite ir bastante más rápido y de esta forma podemos calcular lo que nos interesaba. Recuerda, estos datos que están ahí no son otra cosa que los que corresponden al número de errores ortográficos cometidos. Y cuando sumamos fila a fila, lo que estamos obteniendo son las frecuencias. Se trata de ser ordenado a la hora de hacer estos cálculos, y verás que las cosas van un poco sobre ruedas, tampoco es demasiado complicado. De esta forma vamos a tener, tal como dijimos, una vez hechos los cálculos, el valor de la media, en nuestro caso nos dio 1,513, la varianza, que nos dio 1,67, y la desviación típica, que recuerda que es la raíz cuadrada de la varianza. Dicho eso, vamos a hacer lo propio con las IES, es decir, con el número de errores de cálculo cometidos. Y aquí lo tiene. Una vez diseñada esa tabla, hemos podido calcular la media, que es 1,16, la varianza, que es 1,49, y la desviación típica, que es 1,22. Bueno, ya tenemos los datos por separado de las medidas de centralización y de dispersión, tanto de los errores ortográficos como de los errores de cálculo. Vamos a ver si existe algún tipo de relación entre esas variables, pero para poder hacerlo necesitamos construir una nueva tabla, una tabla donde podamos reflejar las frecuencias conjuntas de cada una de las parejas de valores, y de esa manera vamos a construir esta tabla que ves aquí. Veamos cómo hemos construido esa tabla. Por una parte aparece en la columna de las X el número de errores ortográficos cometidos, en la columna de las Y el número de errores de cálculo cometidos, pero están por pareja, es decir, número de personas que han cometido 0 errores ortográficos y 0 errores de cálculo hay 24. Y verás que hemos agregado una última columna. Esa última columna corresponde al producto de los datos por la frecuencia conjunta. Me voy a otra fila, por ejemplo, esa que pone 3, 1, verás que eso representaría el número de errores cometidos, 3, es decir, el número de personas que han cometido 3 errores,
y un error de cálculo. 3 errores ortográficos y un error de cálculo. Si hago ese producto, tendré 3 por 1, que son 3. Y eso lo voy a multiplicar por la frecuencia conjunta. 3 por 3, que son 9. Vale, ya lo tenemos. Vale, una vez hecho eso, lo que he hecho ha sido sumar todas las frecuencias. Me tiene que dar exactamente el número de personas que intervinieron en esas dos pruebas, que son 117, y hemos sumado la columna que corresponde a ese triple producto que hemos hecho, X por Y y por F. El producto de los datos por la frecuencia. Y nos dio 330. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Pues para calcular una cosa que hemos llamado covarianza. Y la covarianza es un valor esencial para poder buscar la relación que existe entre ambas variables. El valor de la covarianza es este. Es la suma de la columna X sub Y por Y sub Y y por F sub Y, partido por el número total de datos, que era 117, menos el producto de las medias de cada una de las variables, que la habíamos calculado previamente. Si hacemos ese cálculo, al final obtenemos el valor 1,06. Esa sería la covarianza. Pero hay un dato que me interesa todavía mucho más, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Se calcula de esa forma que ves ahí. Es decir, se toma la covarianza, que es lo que acabamos de calcular, y se divide entre el producto de las desviaciones típicas de ambas variables, cosa que habíamos calculado previamente. Así que, si hemos calculado eso, hemos obtenido lo que llamamos el coeficiente de correlación de Pearson, que nos dio 0,674. ¿Y qué es el coeficiente de correlación de Pearson? Pues el coeficiente de correlación de Pearson es un valor que nos permite obtener el grado de relación que existe entre ambas variables. Si el valor es positivo, significará que la relación que existe entre ambas variables es directa, es decir, a mayor número de errores ortográficos cometidos, mayor número de errores de cálculo. Pero si fuera negativo, significaría que la relación entre ambas variables es inversa, es decir, a mayor número de errores de un tipo, menor número de errores del otro tipo. Es decir, la proporción puede ser directa o inversa. Y los valores de mi variable, de lo que viene siendo el coeficiente de correlación de Pearson, siempre va a estar entre -1 y 1. Si está próximo a 1, la correlación es directa y además alta. Si la correlación está muy próximo a -1, la correlación es inversa y además también es alta. Es decir, es más fiable o menos fiable en función de que estén más cerca de 1 o de -1. Y nosotros hemos obtenido un valor discreto de 0,674. La relación que existe entre ambas variables no termina de ser fuerte. No está tan próximo a 1 como cabría esperar. No parece existir una relación tan estrecha entre el número de errores ortográficos y el número de errores de cálculo. Ahora bien, nosotros vamos a calcular, para visualizar esto mejor, lo que vamos a llamar recta de regresión. Pero para calcular la recta de regresión necesitamos la pendiente de la recta. ¿Y cómo se calcula la pendiente de la recta? Como el cociente entre dividir la covarianza entre la varianza. Pero podemos calcular dos rectas, o bien la de y sobre x o bien la de x sobre y. Lo más usual es calcular la recta de regresión de y sobre x. Y vamos a calcular el valor de la pendiente con esos datos que teníamos inicialmente. Es decir, por una parte tenemos la covarianza y de otra parte tenemos la varianza. Si hacemos ese cálculo, resulta que nos da 0,636. Pues bien, nuestra recta va a ser la de y sobre x, el valor es decir, la variable menos la media de la variable, y menos la media de y, que sería igual a ese 0,636 que calculábamos previamente, multiplicado por, entre paréntesis, ¿no?, x menos la media de x, los errores ortográficos, que era lo que habíamos llamado x. Así que lo único que nos queda, una vez calculada, nuestra recta es 0,64x más 0,20, habiendo despejado previamente el valor de y, es representar esta recta. ¿Y qué ocurre si representamos esa recta? Bueno, pues nos la vamos a llevar directamente a un programa que nos grafique esto y nos da esta recta que está aquí. Interesante. Esta recta lo que nos va a permitir de alguna manera es predecir
un valor en función del otro. Es decir, ¿cuántos errores de cálculo cabe esperar de una persona que ha cometido tantos errores ortográficos? Eso es lo que nos permitiría. Esto es más fiable o menos fiable cuanto más alta sea la correlación de Pearson, que hemos visto que era directa, ¿no? Y para tenerlo más claro, nosotros lo que vamos a hacer es tomar todos los valores que nos dieron, eran estos los valores que nos habían dado, ¿no? Y representarlos también, con lo cual vamos a tener una nube de puntos. Nuestra recta de regresión será más o menos fiable en función de que esos puntos se ajusten lo máximo posible a nuestra recta, que como ves en este caso tratan de ajustarse a la recta, se sitúan en torno a la recta, aunque al no ser tan alta la correlación, no es tan fácil de que nuestra predicción se ajuste a la realidad. Y hemos puesto un ejemplo, hemos hecho el cálculo. ¿Qué ocurriría si una persona comete un error ortográfico? ¿Cuántos errores de cálculo numérico cabe esperar? Pues hemos hecho ese cálculo y el número está muy próximo a 1, sería de 0,84 errores de cálculo numérico. En definitiva, lo que hemos resuelto nos indica si existe o no una relación entre las variables del problema. En esto consiste la estadística bidimensional. Espero que te haya quedado claro, aunque sé que he ido muy rápido en el vídeo. Me detendré mejor en el siguiente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.